en nombre de sus temas principales por permitirnos compartir un poco nuestra experiencia y lo que ha sido o lo que son nuestros conocimientos en este tema tan interesante como es el proyecto de ley de acuerdos anticipados de precios de transferencia. Nuestra presentación va a constar o va a estar compuesta de 8 puntos principales. Les anticipo, les puedo dar como preámbulo que quizás o pudiera verse que es un tema que tiene algunos aspectos bastante técnicos, bastante profundos de la materia. Sin embargo, por supuesto, reitero que estoy a su completa disposición en cualquier momento que necesiten aclarar o profundizar sobre algún tema. El primer punto que estaremos hablando, por supuesto, será definir qué es un acuerdo anticipado de precios de transferencia, quiénes son los contribuyentes que pueden aplicar por este tipo de convenio, cuáles son las transacciones que pueden estar cubiertas por este tipo de acuerdos. El cuarto punto, muy importante, cuáles serían las motivaciones que tendrían tanto el contribuyente como la administración tributaria para entrar en un acuerdo de este tipo. Pasaremos un rato por los países de la región que tienen este tipo de reglamentación en su normativa, así como los países con los que Panamá posee acuerdos para evitar la doble tributación suscrito y vigente, que también tienen este tipo de normativa. El punto número 6, que es, digamos, el corazón de nuestra presentación, es el proyecto de ley de acuerdos anticipados, de precios anticipados en Panamá. Como bien lo dice el título de la presentación y como lo dice el punto 6 allí, es un proyecto de ley, aún está en etapa de revisión y posteriormente esperemos que en el corto, máximo mediano plazo pueda ser introducido a la Asamblea y aprobado como una normativa. El punto 7, revisaremos un poco también desde la perspectiva de asesores tributarios o desde la perspectiva del contribuyente, cómo sería o cuál sería hipotéticamente el procedimiento que debería seguir un contribuyente al momento de solicitar un acuerdo de precios de transferencia con el fisco. Por supuesto que esto estaría sujeto acá en Panamá a que el proyecto de ley se vea aprobado. Y por último, unas consideraciones y algunas reflexiones que nos quedan para la discusión y el debate de este anteproyecto de ley. Iniciamos entonces. ¿Qué es un acuerdo anticipado de precios de transferencia? Tal como su nombre lo indica, estamos hablando de un contrato. O sea, efectivamente, tanto en forma como en estructura legal es un contrato. Y cuando hablamos de contrato, pues evidentemente tenemos que resaltar o destacar cuáles son las partes actoras o los actores de dicho contrato. Este contrato sería suscrito entre el contribuyente, quien tiene la iniciativa o quien solicita al fisco la posibilidad de llegar al acuerdo. Es decir, la iniciativa tiene que venir de parte del contribuyente. Y la otra parte del contrato sería el Estado panameño. El Estado panameño, quien estaría representado por la Dirección General de Ingresos. La Dirección General de Ingresos, el proyecto de ley lo dice de manera explícita que el director general de ingresos o la Dirección General de Ingresos puede o tiene la competencia de suscribir este tipo de acuerdos con los contribuyentes. Entonces, quedamos claros que es un contrato firmado entre el contribuyente y el Estado panameño, exclusivamente para asuntos o materia de precios de transferencia. Es decir, esto no quiere decir que el director de ingresos puede suscribir contratos abiertamente a nombre del Estado en cualquier materia, ¿no? Estamos hablando específicamente de este tema. ¿Qué se incluye dentro de un acuerdo anticipado de precios de transferencia? Como bien sabemos, los precios de transferencia lo que buscan, y el día de ayer pues, nuestro colega José Galíndez habló un poco al respecto, pero los precios de transferencia lo que buscan es que las transacciones que realicen entidades relacionadas en dos jurisdicciones diferentes sean realizadas a valores de mercado. ¿Qué quiere decir esto? A valores similares a los que hubiesen pactado terceros independientes. Esto, evidentemente, con la finalidad de que la carga tributaria o la base imponible del impuesto sobre la renta quede en el país en donde corresponde y que no se estén trasladando artificialmente a otras jurisdicciones con menor imposición fiscal o por algún otro motivo.
Entonces, ¿qué incluye el acuerdo? Pues el acuerdo básicamente incluye toda la metodología y todas las consideraciones que deben tenerse a la hora de realizar el análisis de precios de transferencia. Este tipo de acuerdos pueden ser suscritos de forma unilateral, de forma bilateral o otra forma muy poco común o que no es vista regularmente de manera multilateral. Esto quiere decir, unilaterales quiere decir que es exclusivamente entre el contribuyente y la administración de un país. Bilateral incluye la administración tributaria y los contribuyentes de dos países, y multilateral, evidentemente, entre distintos países. Acá hablamos de procedimientos amistosos y podrán ver que coloco la palabra amistosos entre comillas porque evidentemente se trata de un proceso de negociación, ¿no? Tampoco es que es un camino de rosas, por decirlo. Sin embargo, es un proceso menos intrusivo y donde se espera que tanto el fisco como el contribuyente tengan una disposición más abierta y más cordial que la que se tendría en un proceso de auditoría. Como les dije en un principio, el acuerdo de precios de transferencia nace por iniciativa del contribuyente y el fisco debería entenderlo de esa manera. Es decir, si el contribuyente solicita o muestra su intención de firmar un acuerdo de este tipo, está en cierto modo mostrándole al fisco su buena fe, su buena voluntad de obrar y de hacer las cosas correctamente de acuerdo a la ley. Por eso es que habla allí de procedimiento amistoso, entre comillas, porque bueno, evidentemente en todo proceso de negociación hay sus altos y bajos, pero la palabra amistoso allí se refiere efectivamente a que no debería existir la tensión quizás que existe en un proceso de auditoría del fisco hacia el contribuyente. ¿Quiénes pueden solicitar un acuerdo anticipado de precios de transferencia? Evidentemente, el marco normativo acá son los contribuyentes que celebren transacciones con partes relacionadas en el extranjero. ¿Por qué? Porque esos son los contribuyentes que están obligados a cumplir con el régimen de precios de transferencia. Entonces, cualquier contribuyente que esté obligado a cumplir con las obligaciones del régimen de precios de transferencia puede solicitar un acuerdo anticipado de precios. ¿Y qué tipo de transacciones pueden estar cubiertas? Cualquier tipo de transacción. Es decir, cualquier contribuyente panameño que realice cualquier tipo de transacción, bien sea compra o venta de inventario, cesión de intangibles, servicios, cualquier tipo de transacción puede estar incluida dentro del acuerdo anticipado de precios de transferencia. Este punto me parece de lo más importante porque aquí vamos a mostrar un poco de ambas partes cuál sería la motivación para suscribir un acuerdo de este tipo. Conversaba con algunos colegas el día de ayer y me mencionaban no la preocupación, digamos, pero sí la duda que les podría generar el hecho de que el contribuyente de verdad vaya a sentirse motivado a acercarse al fisco y decirle, oye, mira, aquí está toda mi información, aquí te estoy brindando todo esto, y que pudiera generar quizás un poco de duda en el contribuyente al momento de sentirse motivado para suscribir un acuerdo de este tipo. Entonces, en este punto vamos a ver de parte y parte, tanto de la administración como del contribuyente, cuáles pueden ser esas motivaciones. En primer lugar, le otorga certeza a los contribuyentes en relación a sus transacciones con partes relacionadas. ¿Por qué? Bueno, porque estoy previamente, como lo dice el nombre, antes de realizar la transacción, estoy acordando con el fisco cuál va a ser la metodología, cuáles van a ser las variables que vamos a considerar para valorar esas transacciones. Entonces, evidentemente el contribuyente va a sentir que tiene una certeza, a diferencia de realizar una transacción donde no existe un acuerdo anticipado. El contribuyente sencillamente, bajo la metodología o bajo el esquema normal, el contribuyente entrega o prepara su estudio de precios de transferencia, lo entrega al fisco y queda a la expectativa de una posible o potencial auditoría que puede arrojar cualquier resultado. En este caso, al hacer el acuerdo previo, ya el contribuyente tiene la certeza de que está de acuerdo con la administración tributaria en cuáles son los criterios técnicos y los hechos reales que se van a considerar en esas transacciones.
es menos intrusivo que un proceso de auditoría. Evidentemente, el contribuyente, como lo he mencionado varias veces, se acerca al fisco, consigna la información que tiene que consignar, que lo vamos a revisar ahora en un momento, pero nuevamente en el proceso de auditoría sabemos que la administración tributaria está buscando algo, que su intención evidentemente es que ese proceso de auditoría finalice en una mayor recaudación. En este caso, al ser un acuerdo previo, se espera que, debería ser efectivamente un proceso menos intrusivo. Reducción de costos de cumplimiento para el contribuyente. Este aspecto es muy importante porque los contribuyentes obligados al régimen de precios de transferencia tienen que cumplir acá en Panamá básicamente con 3 requisitos, que son informar el importe de sus transacciones en la declaración jurada de rentas al 31 de marzo, presentar una declaración informativa al 30 de junio y preparar y mantener a disposición del fisco un estudio de precios de transferencia. En el momento que se solicita la aplicación del convenio y este es aprobado, el contribuyente ya tiene que desarrollar o que cumplir básicamente con cerca del 80, más, incluso diría yo, el 90% de la información que debe incluirse en ese estudio. Si yo suscribo un acuerdo con el fisco por 3 años, estoy ya básicamente preparando mi documentación de precios de transferencia por ese periodo. Por lo tanto, eso sería para el contribuyente una reducción de su fees o de los costos que deberá pagar a los asesores que le ayudan en sus temas de precios de transferencia. También resulta menos costoso para la DGI que un proceso de auditoría. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, cuando estemos revisando la norma veremos que el contribuyente es quien asume el costo del proceso de análisis del acuerdo y en este caso, evidentemente, pues, la DGI por ahí no está invirtiendo recursos y por otra parte, la DGI teniendo o conociendo que las transacciones de los contribuyentes que suscribieron los acuerdos tienen una certeza de que están realizadas de manera correcta, pudiera redirigir sus esfuerzos de auditoría hacia contribuyentes que representen un mejor potencial de recaudación para ellos. Entonces, evidentemente, al ser menos costoso y al permitir que los fondos o los recursos disponibles del Estado puedan enfocarse hacia contribuyentes que les permitan una mejor expectativa de recaudación, como lo mencionaba. Genera confianza entre las partes y reduce controversias. Esta es, digamos, esa última partecita de allí que dice reduce las controversias, es el motivo principal por el cual nacieron los acuerdos de precios de transferencia en el mundo. La primera legislación de este tipo nace en Estados Unidos en el año 91, en Latinoamérica, México es el más avanzado, pero nace precisamente porque la normativa de precios de transferencia tiene los precios de transferencia en general tienen una muy alta carga de criterio profesional. Es decir, la norma dice algo, existen unas guías publicadas por la OCDE, pero sigue existiendo una alta carga de criterio y experiencia de la persona que lo está ejecutando, que está haciendo el trabajo. Entonces, los casos muy complejos, o el IRS en Estados Unidos, sencillamente hoy, hay casos muy complejos que resulta más eficiente y más productivo si nos ponemos de acuerdo en los criterios técnicos que vamos a aplicar. Siempre, por supuesto, dentro de la normativa, dentro del marco legal, pero fue una manera o una metodología que el IRS en Estados Unidos implementó en ese momento y que efectivamente pues, ha sido muy útil a lo largo de los últimos 18 años que tiene aprobada, de los últimos 28 años que tiene aprobada la norma. Finalmente, es una situación win-win para ambos involucrados. Para el fisco, ya vimos por qué, y para el contribuyente, evidentemente, también reduce significativamente sus riesgos fiscales en materia de precios de transferencia. Revisaremos entonces ahora o entraremos de lleno en el proyecto de ley de acuerdos anticipados de precios de transferencia. Y me disculpa que no lo mencioné antes, allí dice APA, porque son las siglas con las que comúnmente se conoce en inglés, Advanced Price Agreements.
y digamos que es un término bastante estándar en la práctica y por eso lo puse allí, ¿no? Pero igualmente pudiéramos traducirlo como acuerdos de precios anticipados, pero la normativa realmente se llama, anteproyecto de ley de acuerdos anticipados de precios. ¿Cuál es el proyecto de ley, perdón? Con mucho gusto es información pública, si alguien lo desea se lo puedo compartir más adelante. Procuré resumirlo en estos 8 puntos que a mi criterio son los más relevantes. Con mucho gusto igualmente, si desean luego ampliar alguno, pues lo podemos conversar. Primero, el marco legal. La normativa sería incluida dentro del Código Fiscal, un artículo adicional dentro de la sección donde están las normativas de precios de transferencia, y como mencioné hace un momento, otorga competencia al director de ingresos para suscribir este tipo de contratos en nombre del Estado. Muy importante este punto. Permite la posibilidad de suscribir acuerdos bilaterales, única y exclusivamente con países con los que Panamá tenga convenio para evitar doble tributación. Es importante o muy importante tener en cuenta acá que el hecho de suscribir un APA bilateral no quiere decir que se le va a dar competencia a la autoridad tributaria extranjera para incidir sobre la determinación de la renta de un contribuyente en Panamá. No. Lo que quiere decir es que, esta cualidad de llegarse a un acuerdo de este tipo, sencillamente le da certeza al grupo multinacional de que tanto en Panamá como en España, por ejemplo, sus transacciones o ambas administraciones tributarias están en línea con la metodología y la forma en que están realizando y la valoración que le están dando a sus transacciones entre ellos. Pero en ningún momento quiere decir que se le está concediendo autoridad al fisco español o mexicano para incidir sobre la tributación local acá en Panamá. Es importante también mencionar que el mismo proyecto de ley dice o señala que el contribuyente al momento de solicitar la aplicación del convenio tiene que especificar si la contraparte está en un país con el que haya convenio, tiene que especificar las razones por las cuales no quisiera que el acuerdo fuera bilateral. Entonces, es importante este punto porque pudiera dar a entender como que si no, ¿por qué no quieres que mire la contraparte si realmente es parte fundamental de la operación? Requisitos para la solicitud básicamente son preparar el estudio de precios de transferencia. Adicional a esta información o adicional a lo que sería preparar un estudio de precios de transferencia, el contribuyente debe especificar el tiempo que quiere de duración del acuerdo. El anteproyecto de ley considera un máximo de 3 años. Debe el contribuyente incluir información si tiene acuerdos anticipados de precios con la contraparte o en el país de la contraparte, y la descripción detallada de las hipótesis críticas. Las hipótesis críticas básicamente son aquellos factores o aquellos elementos que están sujetos a cambio o que son variables dentro del acuerdo. ¿Por qué? Bueno, yo puedo suscribir el acuerdo o podemos, en la etapa de negociación, el contribuyente y el Estado pueden estar de acuerdo en la metodología, en la forma que se va a aplicar, en el tipo de transacciones que voy a evaluar, pero, por ejemplo, una crisis económica como la del 2008 puede impactar significativamente las transacciones y tener un resultado distinto. O pudiéramos estar hablando de una transacción de regalías por uso de marca. Y resulta que la marca en Europa tuvo o se materializó un riesgo reputacional y las ventas cayeron significativamente. Eso va a impactar los resultados. Por más que hayamos estado de acuerdo en todo lo demás, es algo que está fuera de nuestro control y fuera de nuestro... a menos que sean adivinos o algo, es imposible prever muchas de estas situaciones. Entonces, este tipo de situaciones tienen que describirse de manera muy clara dentro del convenio, porque de no cumplirse sería un causal para revocar el contrato con el Estado de manera automática. La duración hasta de 3 años y es posible solicitar la renovación en un plazo de 12 meses antes del vencimiento.
Al momento que el contribuyente inicia la solicitud, la DGI dispone de 12 meses para revisarlo y aprobarlo. En este caso, el silencio administrativo, es decir, si luego de pasados 12 meses la DGI no responde, se entendería como rechazado el convenio. Sin embargo, indica allí la normativa, no me quedó totalmente clara, o me parece que quizás pudiera aclararse un poco, porque señala que la DGI debe rechazar el convenio cuando no haya sido posible llegar a un acuerdo, debe rechazarlo mediante una resolución. Pero dice que si no responde, ya se entiende revocado y el contribuyente no sabría o no tendría conocimiento claro del por qué la DGI no lo está aceptando. Igualmente es importante mencionar que si la DGI llegara a emitir la resolución diciendo que no va a suscribir el acuerdo con el contribuyente, esta resolución no sería o no se podría apelar ante el tribunal. Es una resolución donde sencillamente la DGI manifiesta su voluntad de no suscribir el acuerdo con el contribuyente y ya no continúa el proceso, lo cual tampoco limita al contribuyente de iniciar otra solicitud. Sencillamente esa resolución sería decir, bueno, no llegamos a un acuerdo. El contribuyente puede más adelante iniciar una nueva solicitud. Obligaciones adicionales: hay que presentar un informe de cumplimiento donde se valide efectivamente que lo que dijimos en el acuerdo es lo que se está haciendo. Si nos pusimos de acuerdo en los criterios, en la metodología y en estas hipótesis, pasados 6 meses del cierre del ejercicio fiscal, yo contribuyente, tengo que presentar un informe y decirle al fisco, aquí está, mira, efectivamente cumplí con lo que acordamos en nuestro convenio. Terminación unilateral por parte del Estado, incumplimiento de las hipótesis críticas. Evidentemente esto no siempre va a ser responsabilidad del contribuyente, como ya mencionamos, pueden ser circunstancias económicas, pueden ser incluso cambios en la norma, cambios legales, cambios en la normativa que invaliden ya ciertos de los términos que estaban en el convenio. Entonces pueden haber muchas razones para que estas hipótesis no se cumplan. No presentar el informe anual de cumplimiento automáticamente revoca el convenio, y falsedad en la información presentada. Ayer también conversaba con un colega y me comentaba, bueno, pero este punto pudiera ser poco polémico, porque si yo contribuyente voy a ir al fisco a solicitar que suscriba un acuerdo conmigo y de entrada le presento información falsa, ya es bien dudoso, ¿no? Pero quizás no en el proceso de solicitud, pero sí una vez suscrito el convenio, digamos que por alguna razón no cumplí con lo acordado en el convenio y luego en el informe de cumplimiento presento información falsa. El fisco lo detecta, automáticamente se termina el convenio. En este caso, si el fisco, por alguna de estas 3 razones, por alguna de la primera y la tercera razón, incumplimiento de las hipótesis y falsedad de la información, decide revocar el convenio, en ese caso sí es posible presentar una apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario. Los costos para el contribuyente en todo el proceso de solicitud y análisis, todos los costos deben ser cubiertos por el contribuyente. A grandes rasgos ese es el anteproyecto de ley con sus variables o con su contenido más importante. En cuanto a los países de la región que han incluido esta legislación, nos llama la atención, por ejemplo, el caso de Argentina, siendo quizás la segunda práctica de precios de transferencia más desarrollada en la región, que en su legislación no han considerado la posibilidad de suscribir este tipo de convenios. A excepción de Canadá, me excuso porque me faltó incluir ahí Estados Unidos, pero ya conversamos que es la más antigua, de hecho. A excepción de la lista que estamos viendo, a excepción de Canadá y México, los demás países tienen la normativa y son pocos o nulos los casos que se han conocido de acuerdos suscritos con el Estado. Y por eso mencionaba al inicio de mi presentación que esto requiere de parte del contribuyente y del fisco estar bien conscientes y razonar que requiere un cambio de paradigma. Es decir, no es una auditoría, no es una pelea contra el fisco, es más bien, desde ahí yo contribuyente quiero acordar contigo términos dentro de la ley que me permitan operar de una manera más tranquila y que me permita
protegerme en caso de que existan controversias y que existan criterios de aplicación de la ley tan diferentes. Entonces, efectivamente, de aprobarse esto sí requiere de parte del contribuyente y de parte de las autoridades que exista ese cambio de pensamiento, ese cambio de paradigma. Los países con los que Panamá tiene convenio para evitar la doble imposición, que poseen este tipo de normativa en su regulación, son casi todos, a excepción de Barbados y Emiratos Árabes, que no tienen normas de precios de transferencia, y Qatar, que no tiene este tipo de normativas en su legislación. Por mi experiencia puedo decir que la mayoría, o no, quizás no la mayoría, pero muchos de los clientes que suelo o que atiendo en mi práctica profesional están divididos entre España, México. Hay una gran cantidad de contribuyentes acá en Panamá que tienen o que operan con casas matrices en esos países. Entonces, allí en esa lista faltó México, estaba en la anterior, pero México también tiene convenio con Panamá para evitar la doble imposición. Veamos ahora, o pasaremos brevemente por cuál sería ese procedimiento, paso a paso. Lo hemos enumerado en 4 pasos. ¿Cuál sería ese procedimiento de aprobarse la normativa? ¿Qué tendría que hacer el contribuyente para solicitar ante el fisco un acuerdo anticipado de precios de transferencia? Como mencioné, lo hemos dividido en 4 pasos. El primer paso para el contribuyente sería definir, o sea, analizar la posibilidad de suscribir el convenio y definir una estrategia. Nuevamente, y les comparto un poco de mi experiencia, tengo 4 contribuyentes que se me han acercado a preguntarme por este anteproyecto, porque les interesa, y los 4 puedo decir que están en México, porque en México sí es una práctica bastante común, y estos 4 contribuyentes que tienen o que operan con transacciones con sus casas matrices relacionadas en México, sí se han visto interesados desde que conocieron que existe este proyecto de ley, porque como ya hemos visto, pues les ha resultado, por lo menos en México, suscribir este tipo de acuerdos con el Estado. Entonces, definir la estrategia, preparar obviamente la documentación, el análisis de precios de transferencia, la metodología que el cliente va a proponer y asegurarse de que evidentemente todo ese análisis esté de acuerdo o conforme a lo que dictamina la ley. Establecer prioridades innegociables, efectivamente. En todo proceso de negociación hay que estar dispuesto a ceder algunas cosas y aceptar algunas otras, ¿no? Entonces eso es parte de la estrategia del contribuyente, al igual que definir el enfoque de la negociación, el cual básicamente, como ya lo he mencionado, debería ser siempre con la mejor disposición y mostrar la mejor transparencia ante la autoridad. Y para el contribuyente también es importante saber, o sea, se puede conocer cuáles son los criterios que tiene el fisco o que maneja el fisco, bien sea por resoluciones que sean públicas en casos similares o por jurisprudencia que haya emitido el TAT. Se puede conocer cuál es el criterio del fisco, y yo como contribuyente al momento de suscribir este tipo de acuerdos pudiera anticipar que quizás algo que yo voy a proponer ya al fisco no le suena muy bien, ¿no? Entonces lo recomendable es anticipar ese tipo de situaciones y pensar o planear alguna estrategia para ello. Luego de eso, evidentemente se hace el análisis, se define la negociación, se define el enfoque y presentar la solicitud. Estos son los puntos específicos que requiere incluir la solicitud del acuerdo. Como bien les mencionaba, la mayoría son puntos que se incluyen dentro del estudio de precios de transferencia, a excepción de la identificación de los periodos que espera el contribuyente que dure, que es un máximo de 3, la descripción de las hipótesis críticas, y incluso la información de los otros acuerdos en el grupo también muchas veces es incluida dentro del estudio de precios de transferencia. Se presenta la solicitud y viene el proceso de análisis y revisión por parte del fisco, lo que para el contribuyente sería sencillamente la etapa de negociación. Primero, es importante que el contribuyente identifique quién va a ser la persona que va a estar a cargo de este proceso. Habría que definir, y sería lógico pensar que de parte del fisco
estarían abiertos a que los asesores del contribuyente participen en este proceso, porque muchas veces, o sabemos pues, que todas las actuaciones del contribuyente deben ser a través del representante legal, pero el representante legal, pues, voy a decir que hasta en el 100% de los casos, no tiene el expertise técnico específico de esta materia para participar en este tipo de negociación por sí solo, por sí mismo. Entonces, evidentemente, sería necesario pues, que el contribuyente pueda estar acompañado de sus asesores. Es un proceso donde, a pesar de que la normativa, el anteproyecto de ley menciona que la DGI es quien puede llamar al contribuyente para aclarar o ampliar cualquier aspecto relativo a la solicitud, el contribuyente también puede, de alguna manera, acercarse a la DGI, oye, ¿qué ha sucedido con el análisis? ¿Necesitas aclarar algo? ¿Necesitas que aporte más información? ¿Necesitas que aclare cierta parte de la información que ya incluí en mi solicitud? Es válido porque estamos, nuevamente, y creo que he sido bien reiterativo en esto, ante un proceso de negociación como puede ser cualquier otro. El punto más importante de acá es definir claramente cuáles van a ser las hipótesis críticas. Es decir, si yo como contribuyente, por ejemplo, mis ventas caen más de $1 millón, ya el acuerdo queda invalidado porque los resultados no van a ser los esperados. Y así, o si la normativa el impuesto sobre la renta cambia en X, Y o Z parámetros, invalidado. Entonces, esas hipótesis es lo que realmente va a alimentar o lo que debe resultar claro en el proceso de negociación. Y finalmente, el cierre de administración del acuerdo. Si fisco, contribuyente, llega a un acuerdo, ya lo que queda es desarrollar evidentemente el borrador del contrato. La normativa define específicamente cuáles son los puntos que debe incluir este convenio, puntos de forma, los elementos básicos de un contrato, las partes, la fecha, el lugar, la normativa aplicable, etc. El contribuyente debe cumplir con sus reportes anuales, asegurarse de que efectivamente va a cumplir con lo que dice el convenio o con lo que suscribió en el convenio que dijo que iba a cumplir, monitorear y revisar las hipótesis críticas. Ya dijimos nuevamente, si se trata de una hipótesis relativa a ventas, relativa a las leyes, relativa a la operación, relativa al ámbito macroeconómico, el contribuyente debe hacer un monitoreo de estas hipótesis y estar pendiente del plazo de renovación. Evidentemente, si lograste el acuerdo en una primera ocasión, lo más lógico es que de mantenerse las transacciones que estabas realizando, el interés sea renovarlo, porque a la medida que el contrato o el convenio sea más largo, va a ser mejor el beneficio, o mayor el beneficio de ahorro para el contribuyente. Esto es a grandes rasgos y en algunos casos pues, lo vimos bien detallado, lo que conlleva y lo que representa este anteproyecto de ley de acuerdos anticipados de precios de transferencia. Acá unas breves consideraciones que por supuesto no son algunas reflexiones que he tenido con algunos colegas, incluso en otras prácticas como México y Estados Unidos. Una de sus preocupaciones es que señalan que el plazo de 3 años les parece un poco corto, porque si va a durar 1 año negociando y después, antes de 1 año de vencimiento, tengo que renovar, realmente va a estar 2 años negociando algo que va a durar 3. Entonces, en México, Estados Unidos, digo eso porque, o México, quizás el más comparable, la duración máxima, la duración es de 5 años e incluye periodos no prescritos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo negociar hoy, año 1, un convenio con la autoridad, llegamos a un acuerdo y resulta que lo que acordamos en ese convenio es similar a lo que yo venía haciendo los últimos 2 años. Entonces yo puedo incluir esos 2 años no prescritos dentro del acuerdo al que estoy llegando hoy y hasta un máximo de 5 años. Entonces, en ese caso, pues, el contribuyente se siente un poco más motivado porque, bueno, va a tener por lo menos 5 años, ¿no? Y no va a pasar 2 años negociando algo que me va a durar 3. La definición clara de las hipótesis críticas en la normativa no está incluida. La definición de lo que sería una hipótesis crítica
En normativas similares igualmente tampoco ahondan o profundizan sobre este tema, pero sí sería recomendable que exista quizás alguna guía o puede ser alguna guía de parte de la administración donde ayude al contribuyente a conocer qué serían estas hipótesis críticas o cuál sería alguna de las expectativas que ellos tendrían allí. En Estados Unidos, por ejemplo, no están definidas de manera directa en la ley o no las limita. Es que el problema o precisamente por eso no están definidas en la ley, porque sería limitarlas a esas que están allí, y pueden haber muchas más dependiendo del tipo de negocio, transacción, etc. Pero sí, por lo menos el IRS y el SAT en México publican ciertos lineamientos, ciertas guías para guiar un poco al contribuyente en este punto. El otro punto relevante es que se habla que el contribuyente deberá cubrir los costos, pero no se dice cómo, o no se define una metodología. Entonces, ¿cuánto me va a costar, ¿no? Yo inicio el proceso, pero después el fisco me dice que, bueno, te costó $30,000. Entonces ya no me conviene tanto, ¿no? Entonces, quizás definir un poco, y quizás pudiera ser a través de la reglamentación, o no necesariamente de la ley, definir un poco cómo es esa metodología. En otras jurisdicciones lo que se aplica es un fee que varía en función, por ejemplo, del monto de las transacciones que voy a realizar. Y ya yo sé que si mis transacciones son de 0 a 10 millones de dólares, yo voy a pagar un fee de $15,000. Entonces ya yo puedo analizar y saber si me conviene o no. Pero sí es importante que se define ese punto. Posibilidad de aplicación del acuerdo para periodos no prescritos que cumplan con las mismas características que se están acordando, ya lo conversamos. Y evidentemente la DGI, pues, de aprobarse esta normativa y de existir una demanda real de contribuyentes que deseen solicitar este tipo de acuerdos, debe tener en cuenta que quizás deba incorporar nuevo personal y sobre todo capacitarlo de manera que se pueda dar respuesta y cumplir con el plazo de un año, ¿no? Lo ideal no sería que los contribuyentes se motiven a solicitar o a realizar la solicitud y que transcurra un año y no haya respuesta y se entienda como negada porque los recursos de la administración no fueron suficientes para responder en ese punto. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias por su valiosa atención y quedo pendiente para alguna pregunta.